Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este foro virtual llamado La Pandemia en Perspectiva Centroamericana, las voces jóvenes. Sean bienvenidos a esta nueva actividad de la Maestría en Historia Aplicada. Un saludo a quienes nos están observando en vivo y también a quienes observan la grabación de este evento desde nuestras plataformas sociales. La maestría en Historia Aplicada ha venido desarrollando conversatorios virtuales sobre el COVID-19 y las experiencias desde distintas voces. Hoy nos corresponde compartir con colegas de Centroamérica que desde sus realidades, como jóvenes, nos contarán cómo se está viviendo la pandemia en El Salvador, en Honduras y Guatemala. Les recordamos que el chat está abierto para recibir sus comentarios y sus preguntas acerca del evento. Cada una de las invitadas y cada uno de los invitados nos van a compartir sus experiencias en un lapso de 8 minutos. Vamos a darle la bienvenida a Cristina Hernández Díaz, quien es licenciada en Historia de la Universidad de El Salvador, investiga temas relacionados con identidad nacional y civismo en el siglo XX y también escribe sobre historia ambiental, específicamente temas relacionados con la minería. Entonces, vamos a dar el pase a Cristina, bienvenida y escuchamos tu exposición. Hola, muchas gracias por la invitación, decía, muchas gracias por esa presentación, Jessica. Bienvenidos a todos y todas quienes están viendo esto. Bueno, rápidamente quizás un tema que quisiera como mencionar y que fue parte de lo que escribí para el blog de la maestría en Historia Aplicada fue la presencia del miedo dentro de las sociedades en este contexto de la pandemia del COVID. Si bien la cuarentena y todo esto que contrajo este acontecimiento no fue únicamente de un país o de una región en el mundo, sino que fue a nivel mundial, a nivel, bueno, continental y todo eso, trajo consigo experiencias distintas y a la vez cuestiones que tenían mucha relación entre sí. Las pestes, las guerras, todos estos acontecimientos en que el miedo se hace presente dentro de las sociedades, ya que el miedo es muy relativo y para nada es malo, sino que es inherente a la raza humana y a la vida en sí. Digamos que trastocó, fue modificado o se hizo presente de una nueva forma en este contexto. El Salvador, a finales del siglo XIX, buena parte de finales del siglo XIX, perdón, del siglo XX, estuvo marcado por el conflicto armado, ¿no? Entonces somos una generación que, si bien yo soy una generación posguerra, mis padres la vivieron, mis abuelos aún más, ¿verdad? Entonces, ellos vivieron este acontecimiento de manera, digamos, con miedos como muy marcados, ¿no? Con miedos teniendo en cuenta de que el enemigo es un ser humano o que quien te va a hacer daño es un ser humano. Entonces, emocionalmente, tienes una perspectiva en este escenario, el que yo viví, que mi generación está viviendo en este contexto, pude ver como una transformación, ¿no? Entonces, finales de, los 90 fueron marcados en busca de la democracia, de la paz, ¿no? Entonces, aparece un fenómeno también que es el de las pandillas, ¿no? Que se empieza a gestar a finales de los 90, principios de los 2000, y la sociedad salvadoreña, en este caso, empieza a identificar lugares como lugares de seguridad, ¿no? Los centros comerciales fueron considerados lugares de seguridad. Las casas fueron modificadas, ¿no? Por estas cuestiones de vandalismo y de pandillas, que me hizo como reflexionar, ¿no? Y que en este contexto del COVID, un centro comercial ya no es considerado un lugar de seguridad, porque es un lugar de asistencia masiva de personas. Entonces, he notado que, por lo menos en el ejercicio que he hecho de observación durante estos meses de pandemia, que, bueno, cambiamos, ¿no? Este sentimiento de miedo, y es aún reforzado, sobre todo en El Salvador, no sé qué van a decir los compañeros de Centroamérica, que ha sido reforzado también por el gobierno.
si bien el gobierno actual entró con un discurso antipandillas, antiviolencia, de mano dura en ese sentido, se encontró con esta sorpresa de que no estaba preparado para este tipo de amenaza. Entonces, al entrar en este periodo de gestionar una pandemia, una crisis sanitaria de la magnitud que se presentó, no estaban preparados, y si bien no estaba preparado nadie en el mundo, ningún líder, pero es un momento en el que se demuestran las capacidades de gobernar, de delegar, ¿no? El gobierno utilizó, principalmente el presidente, utilizó al miedo, que es un sentimiento constante en nuestra población, lo utilizó como una forma, dice él, de mantenernos seguros. Entonces empezaron los discursos de parte de la oficialidad a que miles de millones de personas van a morir y que no estamos exentos a eso y que él es el único protector y que el gobierno es el único protector de cada uno de nosotros. Empezó una campaña también de represión de parte de la oficialidad, utilizando los cuerpos como la Policía Nacional, al Ejército. Entonces vemos como una crisis sanitaria, bueno, ante mi perspectiva y sobre la gestión en El Salvador, como una crisis sanitaria fue manejada principalmente por el Ejército. Creo que Costa Rica, en ese caso, va a ser un escenario muy distinto, pero me dirá el compañero en Guatemala cómo también funcionó allá. Pero acá los actores de primera mano que el gobierno usó, digamos, o que el gobierno envió, no fueron médicos, fueron militares. Luego nos visitó un temporal de lluvias, una temporada de lluvias muy fuertes que afectó también a bastantes personas en diferentes puntos del país, en donde también el ejército se hizo presente y fue fueron los protagonistas. Entonces, siendo historiadores, Leonel no me va a apoyar en ese sentido, o él va a reforzar la idea, que siendo historiadores vemos una tendencia en donde pasamos de un conflicto armado, en donde se le quitan facultades al ejército, en donde se le pone al margen y se marcan muy bien sus ocupaciones, ¿no? Entonces entramos a una época de principios de siglo en donde las pandillas empiezan a amenazar y en donde están las cuestiones de los derechos humanos, y vemos que durante la pandemia perdemos, como que nos entra amnesia, sobre todo a los líderes, y empezamos a retroceder en ese sentido. Entonces, espero, no sé, que nos demos cuenta a tiempo, porque o qué sucede en los otros países de Centroamérica. Yo creo que mi compañero Leonel va a reforzar ahí la idea, y bueno, eso por el momento. Muchísimas gracias, Cristina, por esta exposición donde nos amplías la perspectiva de lo que sucede en El Salvador. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Leonel Armando Hernández Sánchez, quien es licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador, es profesor de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y en la Universidad de El Salvador. Ha trabajado temas como políticas sociales del siglo XX, memoria e identidad local, cultura política del siglo XIX, comunidades indígenas y territorios en el siglo XIX. También ha trabajado en la historia intelectual y de la ciencia. Leonel, te doy el pase para que nos amplíes más esta perspectiva sobre la pandemia en nuestro hermano país de El Salvador. Hola, buenos días. Primero agradecerles por el espacio y por la invitación a participar de este interesante foro. Primero voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, como les comentaba, a partir de un pequeño texto que compartí para el blog de la maestría en Historia, Epidemias, Patrones Culturales, Ciencia y Tecnología, he tratado de replantear la problemática desde mi visión de historiador. Y bueno, desde esa óptica, los historiadores tendemos mucho a buscar aquellos antecedentes, aquellas dinámicas que nos permitan comprender cómo se están desarrollando los procesos del presente. En esa lógica,
en un trabajo que realicé hace un par de años sobre políticas de salud pública en El Salvador, pues me encontré con que en la década de 1950 existían varias enfermedades epidémicas en El Salvador, como la gastroenteritis, tuberculosis, paludismo. Y todas estas epidemias generaron dos dinámicas comunes, las cuales fueron que modificaron los patrones culturales de las sociedades y mostraron que se superaban las crisis en la medida que se utilizaba a la ciencia y a la tecnología para combatir dichas amenazas. Entonces, en el caso de El Salvador de los años 50, se desarrollaron planes estratégicos para combatir estas enfermedades epidémicas y se cayó en cuenta que la mejor medida era la medicina preventiva. En el caso, por ejemplo, de la gastroenteritis, este implicaba el lavado de manos, el utilizar letrinas, el utilizar desinfectantes, el utilizar lejía, etc. Todo esto estuvo aparejado a un proceso de modernización económica en El Salvador. Entonces, esto llevó a que con los años, las dinámicas y las prácticas culturales de las personas se fueran cambiando. Así vemos que aquellos hábitos de higiene tomados como una medida preventiva se convierten en la regla, es decir, que se quedan para siempre modificando los patrones culturales de la sociedad. Por otro lado, el gobierno, para promover estos hábitos de higiene, se apoyó en los avances en ciencia y tecnología. Por un lado, la ciencia en materia de la medicina estaba concentrada en la Universidad de El Salvador, que hasta ese entonces era la única universidad en el país. La Facultad de Medicina tuvo su auge durante la década de los 60, que fue durante esa década la mejor facultad de medicina de Centroamérica. Unos años antes, en apoyo con el gobierno, se creó un año de servicio social obligatorio para los egresados de medicina con el fin de expandir los servicios de salud. Y luego, en 1957, se aperturó la Cátedra de Medicina Preventiva. Por otro lado, los avances en tecnología llevaron a utilizar la prensa, la radio, la televisión educativa, que era un proyecto muy novedoso de la época para promover aquellos hábitos de higiene, lo cual, aparejado a una naciente industria en el país, una industria local que estaba produciendo jabón, champú, desinfectante, hizo que décadas más tarde, ya en los años 80, se diera un viraje a esta crisis sanitaria. Por ejemplo, si comparamos la década de los 50 con la década de los 80, la esperanza de vida pasó de 45 años a 62 años, lo cual supuso una mejora en la calidad de vida y en el acceso a estos hábitos de limpieza y estas prácticas culturales. Todo esto no... ¿Nos puedes poner la presentación en modo pantalla? Si le das F5 okay, para ampliar la letra, gracias. Perfecto, perfecto. ¿Lo vemos ahora? Correcto, muchas gracias. Ok. Continúo. Todo esto no hubiese sido posible si en el trabajo conjunto y proyectos coordinados entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, además de la cooperación internacional a través de la Alianza para el Progreso y UNICEF. Y bueno, retomando estos puntos para hacer un balance con el presente y sin idealizar el pasado, como hacen muchos historiadores, podemos retomar aquellos puntos de los cuales podemos aprender. Primero, respecto a las prácticas culturales. Ahora se habla de una nueva normalidad, es decir, retomar aquellas actividades productivas que se dejaron en pausa con el inicio de la pandemia. En esa lógica, ahora la nueva normalidad implica mantener ese distanciamiento social de 2 metros, esa desinfección constante, esa asepsia, y en la medida que los seres humanos vayamos asumiendo estas prácticas como una normalidad, será más fácil superar la crisis, porque como indica la Organización Mundial de la Salud, no estamos exentos de que luego del COVID-19 vengan más pandemias similares. Por otro lado, respecto en el caso específico de El Salvador, a diferencia del pasado, donde los gobiernos
con sus fortalezas y sus debilidades, establecieron planes estratégicos de trabajo conjunto entre ministerios, también trabajando con población civil, con las universidades. Ahora el Estado salvadoreño se basa mucho en la improvisación. Es decir, no tenemos un proyecto de salud, no tenemos proyectos quinquenales que nos permitan ver en el horizonte un futuro más esperanzador. Por otro lado, se ha dado una politización de la emergencia sanitaria, es decir, que el Estado, principalmente el Ejecutivo, ha utilizado la emergencia para ganar protagonismo y para poner a la población civil en contra de sus adversarios políticos. Es decir, hay un uso claro, un uso político de las estadísticas, de la información, una manipulación de la información al grado que hemos llegado, que ahora el Ejecutivo tiene sus propios medios de comunicación, como un noticiero y próximamente un periódico, y a través de redes sociales y a través de las conferencias del presidente se da un desprestigio y una descalificación tanto a los enemigos políticos como a la ciencia, como a los académicos. Es decir, ahora las universidades ya no son un apoyo donde el Estado puede tener, digamos, pies científicos para desarrollar las medidas, las prácticas que llevan a superar las crisis, sino que en la medida de que las universidades son centros de pensamiento que cuestionan sus políticas, los ven como un enemigo político. Bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias, Jessica. Gracias, gracias a vos, Lionel, por esta síntesis que nos haces. Efectivamente, como han hablado el colega y la colega de El Salvador, desde nuestro blog de Historia Aplicada pueden consultar y leer estos artículos que ellos han publicado. Muchísimas gracias, Lionel. Y ahora vamos a continuar el tema, pero desde la mirada guatemalteca. Le damos la bienvenida a Héctor Alvarado Benítez, quien estudió la licenciatura en Historia en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente se encuentra en proceso de tesis para obtener su grado de licenciatura. Entre los temas que ha trabajado se encuentran comunicación, abastos y actualmente movimientos revolucionarios estudiantiles del siglo XX durante el conflicto armado interno de Guatemala. Es socio fundador de la Asociación 32 Volcanes de Quetzaltenango, donde trabaja en apoyo social, cultural, nutricional, entre otras. Bienvenido, Héctor, a este espacio, a este diálogo, y te damos la palabra. Okay, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí compartiendo con nuevas personas y todo. Yo, al igual que los compañeros, también tuve algunos textos para la maestría, un texto en específico para la maestría, analizando la pandemia. El título era La crítica selectiva. Esto lo menciono a partir del racismo, que como ya lo mencionó Jessica, mi trabajo ha sido últimamente sobre movimientos revolucionarios estudiantiles, específicamente entre los que seguían bajo la premisa de que el mayor problema de Guatemala es el racismo contra las poblaciones indígenas. Les comento que Guatemala tiene más de 22 pueblos indígenas distintos entre sí, por tanto 22 idiomas, además de la población mestiza, que también es un fuerte sujeto que menciono en el texto. ¿Por qué lo relaciono con la pandemia? Porque, como inicio mi texto, la pandemia es solo una mano disparando un arma llamada desigualdad. En Guatemala existen, como muchos pueblos, existen muchas problemáticas. Una de ellas es el racismo, también está el machismo, la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, la desnutrición crónica, etc. Esto hace que haya una lucha constante por erradicar estas realidades, ¿verdad? Pero el problema es que son luchas contra imaginarios normalizados muy fuertemente a partir de nuestra misma historia. Pues este territorio, como el de muchos de los demás, fueron conquistados y pasaron por distintos procesos violentos, incluyendo también un conflicto armado interno durante el siglo XX.
con la pandemia, Guatemala sí tiene ciertos mecanismos de respuesta ante alguna crisis sanitaria, y han habido antecedentes. La más reciente fue con el cólera en los años 90. Sin embargo, estos mecanismos son logros de personas especializadas en estos temas, nunca son logros de los gobernantes, por supuesto. Y aunque Guatemala sí tenga mecanismos de respuesta, como la construcción inmediata de hospitales y ciertas suspensiones, realmente no son procesos ideales para este territorio, por el mismo hecho de que, como hay muchos pueblos, hay muchas realidades muy distintas unas de las otras, y los pueblos indígenas, que son la mayoría del país, son también las más vulneradas. Entonces yo parto con dos sujetos, generalizando un poco también, que cuando inició la pandemia algunos rápidamente formaron parte de la histeria colectiva, ¿verdad? Salen del trabajo, sacan sus ahorros, se preparan para mantenerse en cuarentena, y eventualmente visualizan una próxima crisis económica que les va a golpear fuertemente. Esto sobre todo para una clase media y una clase alta, que se vieron afectados en cierto nivel, pero los segundos sujetos, que son en su mayoría de las poblaciones indígenas, son poblaciones que ya viven en esta crisis desde antes de esta pandemia, una crisis alimentaria, económica, y eso sumémosle que ya incluye desnutrición, falta de educación, etcétera. Son dos sujetos completamente distintos, y agrego que, como en muchos países, la consigna de quédate en casa fue bastante utilizada como un discurso del gobierno, muy, muy fuerte en realidad. Sin embargo, es una premisa muy clasista, porque un país tan desigual no puede optar por medidas generalizadas. De hecho, un país como este lo que necesita son medidas sectorizadas. ¿Cómo lo relaciono con el racismo más que todo? Porque, como en muchos lugares se dio, hay situaciones muy criticables tanto del gobierno como de cierta población, pero cuando la opinión pública sale a la luz, se notan algunas situaciones bastante preocupantes, ¿verdad? Se dio el caso del cierre espontáneo de más de 48 horas de todo el país bajo toque de queda. Aquí sí estuvimos durante varios meses bajo toque de queda, con restricción de placas, etcétera. Y las poblaciones indígenas, que ya viven en una constante lucha contra el racismo y la desigualdad, alzaron su voz, ¿verdad? Y en todo el derecho que tenían de hacerlo. Y por supuesto, la opinión pública siempre criminaliza al indígena, nunca a las medidas improvisadas que se dieron durante esos días. Algo bastante, pues, preocupante en realidad, y no es la primera vez, no es solo durante la pandemia que se dan este tipo de situaciones donde las poblaciones indígenas exigen sus derechos, exigen la igualdad y todo, y a quienes se les criminaliza es a ellos. Son poblaciones realmente muy invisibilizadas. ¿Y por qué recaigo en el racismo? Porque, como ya dije, los indígenas son la mayoría del país, y aunque el racismo es de cierta manera como, digamos, por usar una palabra, discreto, que no es un ataque físico, no es un ataque directo en el discurso, pero sí es un trato a la población indígena de iletrada, de irresponsable, etcétera, una cosa bastante fuerte, bastante cruel en realidad. Y lo que me llama la atención es que gran parte de los actores que realizan esta clase de ataques racistas, en su opinión, es la población mestiza de Guatemala, la población que surgió en esta tierra, pero que a raíz de nuestra misma historia reniega de sus raíces culturales, de su lado indígena, porque el racismo ha crecido de tal manera que el sujeto mestizo o ladino que vive en Guatemala trata la manera de que en su perfil no exista un lado indígena, básicamente. Entonces estas opiniones se vuelven mucho más violentas, mucho más fuertes. ¿Y por qué crítica selectiva? Porque la opinión se dirige a las comunidades indígenas cuando las mismas situaciones, en el caso de la pandemia de aglomeraciones, falta de medidas sanitarias y todo eso, se dan de la misma manera en sectores privados, en sectores de clase alta, por así decir, sobre todo en la capital.
Se pueden poner muchos ejemplos, por ejemplo, precisamente cuando se declaró el toque de queda de más de 48 horas y la población salió a exigir que se retirara ese toque de queda porque nadie estaba preparado para eso. Obviamente hubo un gran ataque contra las poblaciones indígenas, mientras que al mismo tiempo en los sectores altos se estaban dando fiestas y cosas por el estilo, pero ahí la crítica no pasa de una burla. En cambio, con la población indígena, la crítica se vuelve un mensaje de odio muy fuerte. Entonces ahí se nota cómo la crítica selectiva va dirigida con odio a las poblaciones indígenas. Es algo muy fuerte de ver, sobre todo en el altiplano de Guatemala, que es donde precisamente nació el mestizo de Guatemala. Eh, entonces, a lo que voy es que esta crítica selectiva se le puede no combatir, sino que, bueno, perdón, me confundí. Las medidas en Guatemala tienen que ser sectorizadas, en cierto modo, para que todas las poblaciones tengan la capacidad de prepararse para recibir una crisis de la pandemia, como la crisis económica que trae encima esta situación sanitaria, ¿verdad? Y el mayor problema es que el racismo, como es normalizado, es un problema que no se ve. Entonces no hay manera de que un decreto, de que una ley condene el racismo y que con eso se erradique, porque es algo que ya se vive en Guatemala normalmente, lastimosamente dentro de la misma población que también tiene un origen cultural indígena. Esto es algo bastante duro de ver y creo que es lo que más he resaltado del manejo de la pandemia aquí en Guatemala, porque también ha habido un carácter autoritario en contra de las personas. Aquí en Guatemala sí hay ejército también, ¿verdad? Entonces sí se nota mucho la diferencia del trato hacia personas del sector privado como a las personas del sector informal, sobre todo del comercio informal. Y cómo ese autoritarismo del gobierno de Alejandro Yamatei en este momento se vuelve para la opinión de la clase media sobre todo algo positivo, porque es la idea de que una idea muy tétrica de que se le está poniendo orden a las poblaciones indígenas y lo cual es una cosa bastante aberrante, ¿verdad? Eh, entonces, perdón si alboroté un poco esto. Para mí, todas estas explicaciones siempre van en torno al racismo, porque al final eso es lo que mueve a Guatemala, tanto desde la clase alta, que son así familias muy poderosas, como desde la clase media mestiza, que en su lógica de proteger lo suyo, de mantenerse en este mundo que si bien puede ser difícil, les queda muy cómodo, condenan con odio a todas las mayorías que buscan otra alternativa o que simplemente buscan ser escuchadas. Entonces, el racismo para mí es el mayor factor de la crítica selectiva durante la pandemia, totalmente. Solamente, listo. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por tus valiosos aportes y por también ampliarnos la perspectiva sobre cómo se está viviendo desde las experiencias de las voces jóvenes esta pandemia en Centroamérica. Les invitamos a visitar el blog de la Maestría en Historia Aplicada y leer los trabajos publicados de nuestros panelistas. También enviamos un saludo a Mónica Ulloa, a Dania Arce, que están conectadas y con quienes también hicimos un programa similar y donde desde las voces de estudiantes de la maestría en Historia Aplicada analizamos las consecuencias de la pandemia. Pueden observar el video desde nuestras redes sociales. Y para finalizar, vamos a darle la bienvenida y el pase a Isabel Quintanilla Mijiva, quien es de la licenciatura en Antropología Sociocultural de la Universidad de El Salvador e investigadora de la Red de Investigadores Ambientales. Sus intereses temáticos son la ecología cultural, el género y feminismos. Bienvenida, Isabel, y te damos el pase para escuchar. Hola, buenos días a todos y todas. Es un gusto, espero que me puedan escuchar bien.
Yo quisiera comentar también, al igual que mis compañeros, algunas de las reflexiones con las que nos aproximábamos desde nuestras redes sociales a al análisis que hacíamos de la pandemia. En mi caso, ya podía leer y consultar muchos de los estudios feministas que se estaban haciendo sobre la pandemia y quise aportar al blog de la maestría en historia aplicada sobre, hablando un poco sobre los grupos domésticos y cómo las dinámicas que llevan los grupos domésticos, que tienen una carga cultural muy fuerte en sus prácticas y en su organización, ahora se están viendo de cierto modo, se están viendo de un modo con dinámicas distintas, con organizaciones distintas y también con una perspectiva distinta dependiendo de distintos factores. En ese caso quisiera también abonar desde una premisa inicial, y es que ya como nos lo decía el compañero Héctor de Guatemala, el sistema doméstico se debe de ver desde una perspectiva diferenciada. El sistema doméstico no es igual en todos los casos y el caso de El Salvador, y en el caso de El Salvador, que es una sociedad, que es un país con muchas desigualdades, estas perspectivas diferenciadas son totalmente necesarias. Entonces, también parto desde la premisa de que con esta nueva estrategia del distanciamiento social que se implementó para cesar la pandemia, el carácter privado de los hogares, el carácter privado de los grupos domésticos se politizó aún más del carácter político que ya tenía. Entonces, en nuestra sociedad, en nuestro país, empezamos a ver, por ejemplo, que las normas y los valores con los que ya se dirigían nuestros países, nuestros sistemas domésticos, empezaron a verse alterados. ¿Por qué? Y aquí retomo uno de los estudios interesantes que se hacen sobre parentesco en nuestro sistema, en nuestra región cultural, Mesoamérica. David Robichaux nos explica cómo se organizan grupos domésticos distintos en un mismo territorio, y no se limitan las dinámicas de solidaridad, las dinámicas de apoyo mutuo, la dinámica de consensos y de relaciones de poder en estas estructuras familiares y domésticas no se están limitando a un hogar específicamente, sino que se tiene que ver desde una perspectiva mucho más amplia. Y aquí sirve mucho la diferencia que se debe hacer entre familia como una relación de parentesco como tal, y luego el grupo doméstico, que ya incluye estas otras redes de solidaridad. Luego también otra de las reflexiones a las que abordaba en mi texto es precisamente de cómo o las conclusiones que tenemos que desarrollar en nuestros análisis es que esto que les mencionaba antes, de que los grupos domésticos son diferenciados, tienen realidades distintas, implica también que los gobiernos, e implica también que el ejercicio político se dé de manera diferenciada. Y en el caso de las políticas que se implementaron para paliar la pandemia en nuestro país, fue precisamente todo lo contrario. En el caso de El Salvador, el gobierno, por ejemplo, empezó a entregar paquetes de alimentos a toda la población por igual.
por igual, con la misma periodicidad o a veces con periodicidades un poco caprichosas en ese sentido. Y una de las críticas que se formuló fue precisamente de por qué las personas de clase media alta recibían este paquete, por ejemplo, y las personas de espacios rurales o en comunidades mucho más de muchos menores ingresos y todo esto, tenían exactamente lo mismo y con la misma regularidad, sin ver las diferencias que tienen dentro de sus grupos domésticos. Entonces, con esta reflexión, quiero trabajar un poco esta parte de cómo ahora vemos y estudiamos y resignificamos un espacio en el que todos participamos, como son los grupos domésticos, como es el hogar, como son nuestras viviendas, y de este modo poder también abonar en los estudios culturales desde la perspectiva histórica, claro, como lo han hecho mis compañeros, e incentivar estos debates y estas reflexiones de las diferencias dentro de los hogares. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación y por abrirnos también la perspectiva a temas más antropológicos que son muy actuales. Vamos a pasar ahora a nuestro bloque de preguntas a cada una y cada uno de nuestros participantes. Vamos a realizar 2 bloques de preguntas. Les invitamos a quienes están siguiendo la transmisión en vivo a realizar sus comentarios y preguntas a través del chat. Vamos a hacer 2 bloques de preguntas. El primero va a ser dirigido a cada una y cada uno de los participantes. Y en el segundo bloque de preguntas haremos ya cuestionamientos más generales donde nos puedan hacer sus comentarios o ampliar los comentarios que nos han hecho hoy. La primera pregunta va dirigida hacia Cristina. Mónica Ulloa comenta y pregunta: saludos a todos los colegas exponentes del día de hoy. Tengo una consulta para Cristina. En su exposición hizo mención a la situación con los militares en El Salvador. ¿Puede decirse que se militarizó la atención de la emergencia por la pandemia COVID-19? Si es así, ¿cuál ha sido la respuesta social a dicha situación? ¿Hay ejemplos de protesta social? Muchas gracias. Cristina, te doy el pase. Gracias, gracias Jessica, y gracias a Mónica por estar presente y comentar. Bien, en mi opinión, sí se militarizó esta situación fue militarizada porque, bueno, son casos muy similares con los que mencionaba Héctor en Guatemala. Tuvimos bastantes restricciones, llegaron a personas a ser torturadas prácticamente por los militares o por policías. Entonces, sí se militarizaron las compras también, los accesos, todo, o sea, en todo sentido, hospitales, donde puedan imaginarlo, estaban los militares. A tal punto que también pruebas de COVID, algunas las ejecutaban ellos, o sea, eran militares, no eran médicos. Los centros acá se dio una modalidad de que hubieron como unos albergues o centros de cuarentena, que a las personas que encontraban en la calle y no era su día de acuerdo a su cédula, al DUI que le decimos nosotros, al documento de identidad, si su cédula no correspondía al número que le tocaba salir ese día, porque estábamos ordenados por días de la semana, entonces te llevaban los militares a uno de estos centros. Estos centros eran, como les digo, en esta cuestión del miedo, o sea, la gente empezó a temer ser llevada ahí porque al final se convirtieron en focos de contagio significativos. Entonces, claro que fue más una medida autoritaria que preventiva, pues. Entonces sí, Mónica, sí fue militarizada la sociedad en ese contexto. Y bueno, no recuerdo qué era la otra parte de la pregunta de Mónica. Si gustas, te la
te la vuelvo a plantear. Mónica decía, puede decirse que se militarizó la atención de la emergencia por la pandemia. Si es así, ¿cuál ha sido la respuesta social a dicha situación? ¿Hay ejemplos de protesta social? Bien, la respuesta de ello, en un inicio se está dando como mucha conformidad porque de igual manera no tuvimos una educación en cuanto a la pandemia, en cuanto al virus. O sea, no hubo una campaña de educación para explicar, de parte de la oficialidad, claro, para explicar formas de contagio, o sea, manera de educar, ¿no? Entonces, como no la hubo, las personas absorbieron de internet cualquier tipo de información que encontraban, o en el caso, por ejemplo, de mi familia o nosotros, con Isabel y yo, nos informábamos por el Ministerio de Salud de Costa Rica. Entonces era como buscando otras opciones, informadas, claro, pero no filtrando la información, eso sí. Entonces, cuando se dio esta militarización y que en todo tenían que estar los soldados, los militares, algunas personas mostraron resistencia y esto me parece, a mí me pareció demasiado flojo porque buena parte de la población que vivió la guerra, que vieron lo que causaron los militares y que saben por qué se les dieron restricciones en los 90, buena parte de esa población no mostró ninguna postura, no mostró nada. En realidad, la mayoría del descontento que se dio fue de parte de la generación joven, nuestra generación con Isabel. Mostraron el descontento al por qué el protagonismo de ellos. Y las críticas que recibíamos eran, claro, una que a mi parecer, o bueno, al parecer de algunos, muy válida, que es, ustedes no vieron la guerra, no saben ni qué hacen los militares, ¿verdad? Porque nosotros, claro, argumentábamos que hace muy poco tiempo, o sea, la guerra está, ¿qué? A distancia de 30 años, es muy poco. Entonces, para volver a introducir y a absorber o a asumir esa responsabilidad de parte de esa institución. Entonces, algunas protestas se dieron de manera virtual y mucha crítica se le dio al presidente porque en febrero de este año él militarizó el Palacio Legislativo. Entonces, cuando vino la pandemia, el gestionarla y todas las acciones que él intentó hacer en un inicio eran a manera de opacar la intervención que hizo en febrero y que le había costado bastante mala fama. Entonces, pero luego las críticas se empezaron a hacer por redes, en marchas virtuales, porque claro, no podíamos salir a la calle. En algún momento se dio una manifestación que correspondía a personas del sector que clase media alta, desde sus casas, con cacerolazos, pitos de sus carros y todo eso, que fue criticado. O sea, el gobierno ha ido criticando todo tipo de sector. Al sector joven porque no vivió la guerra, no saben qué es el ejército. A este sector que se manifestó desde sus casas con cacerolazos, los criticaban porque ellos eran clase media alta. Y entonces sí hubo manifestación, pero sería como sectorizada y a mi parecer muy floja para lo que sucedió. Excelente, muchísimas gracias a Cristina por su respuesta. Aprovechamos para mandar un saludo a nuestro colega Rafael Ledesma, que nos está viendo desde acá de Costa Rica. También tenemos saludos de Jessy Rubio, quien dice, hola, saludos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y muchos saludos a todos los compañeros y compañeras de Honduras. Y Iván Rodríguez nos dice saludos desde Costa Rica, es bueno volver a ver. Para continuar con este tema de la militarización, tenemos una pregunta para Héctor y relacionándola a lo que Cristina nos estaba comentando que sucedía en El Salvador. Héctor, te preguntan, ¿se ha militarizado Guatemala a raíz de la pandemia? ¿Cuáles son las consecuencias para el desarrollo de los derechos humanos de las poblaciones indígenas?
Te doy el pase. Gracias. En mi opinión, sí se ha militarizado, pero de una manera muy discreta, por así decir. El gobierno anterior de Jimmy Morales fue demasiado descarado, desviando fondos hacia el Ministerio de Defensa, quitándole fondos a salud, a cultura, etcétera, y enriqueciendo la defensa. Y este nuevo gobierno, en manos de Alejandro Yamatei, quizá no ha dado ese nivel de espectáculo casi, ayudando al ejército, sí, pero sí ha utilizado la pandemia para mover nuevamente al ejército. Según los acuerdos de paz, las fuerzas militares solo debían quedar para protección de fronteras. Sin embargo, con esta nueva pandemia, cuando se inició el toque de queda, el ejército volvió muy fuerte hacia las calles, cosa que solo se veía cuando había fuerte actividad política en el centro de la capital, etcétera. Y entonces sí se ha vuelto la militarización. El mismo toque de queda ya es un discurso de militarización básicamente, pero a la vez de esta militarización también se ha evidenciado la deficiencia del ejército de Guatemala, porque sí, a la par de que de las noticias engrandecedoras del gobierno diciendo que nuestro ejército está haciendo tal cosa, nuestro ejército está haciendo otra, a la par resultaba de que en tal lugar las patrullas militares se estrellaron entre sí, en tal lugar el buque militar se hundió en el río y cosas así. Una cosa bastante, una dinámica muy extraña realmente del ejército y muy deplorable. Y además, lo que mencioné sobre mi artículo de que cómo es el trato hacia diferentes sectores. Hubo una gran revuelta en el municipio en el departamento de Sololá, cuando la mayor organización indígena del país, Codeca, se movilizó en contra del toque de queda tan espontáneo. El ejército rápidamente se movilizó a intimidar, ¿verdad? Cuando iniciaba el toque de queda y vendedores informales no habían retirado a tiempo sus ventas, el ejército rápidamente caía y arrestaba a las personas, cosa que no pasaba en el sector de las clases altas, ¿verdad? Fiestas clandestinas, etcétera. Ahí sí, intocables, ¿verdad? Y sí, definitivamente va a vulnerar mucho los derechos humanos de las poblaciones indígenas que ya se ven muy perseguidos. Aquí, cada semana, cada mes, hay continuas noticias y de hecho muy invisibilizadas de asesinatos y de capturas de líderes campesinos, líderes indígenas que protegen los bosques o que incluso que son de los que están relacionados a los procesos de justicia transicional para las poblaciones indígenas que vivieron el tormento en el conflicto armado. Entonces, sí se va a volver a vulnerar, sobre todo porque ya después de todas estas críticas selectivas, de hecho, que se dieron durante la pandemia, ya la población estaría empezando, sobre todo la clase media mestiza, estaría empezando a identificar al indígena como un sujeto quizá no peligroso, pero sí algo relacionado simplemente a algo malo, ¿verdad? Entonces ya el indígena ahora se le está revictimizando, se le está poniendo de nuevo la atención como un enemigo del Estado, para el Estado, ¿verdad? Porque la población indígena tiene una gran capacidad de convocatoria y de movilización aquí, y por eso también hay un gran contradiscurso de parte del Estado y sobre todo ahorita de Alejandro Yamatei, de la Cámara de Comercio, etcétera, que usaron esta pandemia como oportunidad para remilitarizar el país y así poder redirigir no su ataque, pero sí de una manera muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy discreta, el control y el abuso hacia las poblaciones indígenas de Guatemala, que sí se van a ver fuertemente vulneradas en este nuevo proceso, en esta nueva normalidad que les dicen, porque las poblaciones indígenas no son sectores que se puedan adecuar fácilmente a este nuevo tipo de medidas sanitarias, ¿verdad? O simplemente cuestiones así de aglomeración y etcétera. Entonces ya son varios factores que van a generalizar como un enemigo interno a la población indígena de nuevo, porque ya fue así durante el conflicto armado. Ahora van a haber
nuevos contextos y nuevas excusas para poner a las comunidades indígenas como los que están mal, ¿verdad? Los que hay que controlarlo y en el peor de los casos los que hay que ya empezar a erradicar, que no sería, que ya pasó en el siglo XX, pues entonces es desde mi mirada como historiador, no puedo decir que la historia se repite, pero sí hay factores que continúan y el racismo es uno de ellos. Entonces sí se puede llegar a la nula, a que se eliminen los derechos humanos en las poblaciones indígenas de nuevo. Solamente. Wow, Leonel, muchísimas gracias por tu respuesta y por ampliarnos esta perspectiva. Cada vez vemos más temas en común en nuestra región. Los problemas parecieran repetirse en desde cada una de las fronteras donde estamos. Bien, tenemos una pregunta para Leonel. Dalia Arce dice, hola, yo tengo una pregunta para Leonel. ¿Qué papel están jugando las universidades públicas en este periodo de pandemia? Tomando en cuenta todo el escenario que usted mencionó en su exposición sobre esa deslegitimación hacia estas instituciones por parte del Estado salvadoreño. Leonel, te doy el pase. Ok, muchas gracias, Jessica. Bueno, respecto a la pregunta de Dalia, primero aclarar que en El Salvador solo existe una universidad estatal, que es la Universidad de El Salvador. Respecto a ella, al inicio de la crisis sanitaria, digamos que tanto las universidades públicas como las universidades privadas tenían una buena iniciativa en colaborar con el gobierno. En el caso de la Universidad de El Salvador, estuvo elaborando insumos de limpieza como el alcohol gel en la Facultad de Química, a lo cual luego le pidieron al Estado que le diera insumos para elaborar este tipo de elementos que servían para la limpieza de la población y para combatir la enfermedad, pero no hubo mayor apoyo. Luego se habló que la Universidad de El Salvador podía ser un albergue para aquellos que retornaban, que se encontraban en las fronteras y que por medidas sanitarias no podían ingresar al país, entonces eran llevados a albergues. Se pensó que la Universidad de El Salvador podría ser un albergue, lo cual tampoco fue tomado a cuenta. Pero aquí hay un punto importante. Ya en los meses de marzo y abril se conformó un comité de reactivación económica, el cual estaba integrado por miembros del Estado y por población civil. Entre la población civil se encontraba la empresa privada, instituciones educativas, principalmente la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana, que es la Universidad Jesuita en El Salvador. Y estas universidades, pues después de unos días del trabajo conjunto, se desligaron de este comité porque el Estado se negaba a rendir cuentas de los préstamos que se estaban haciendo. Aclarar que El Salvador ha contraído una deuda de más de 3.000 millones de dólares con miras a paliar la crisis, solo en los meses de marzo a la fecha. Por otro lado, estas universidades tomaron la decisión de salirse de este comité y desde entonces el Estado los ha visto como un enemigo político. Hay otras universidades, el caso de la Universidad Francisco Gavidia, que es otra universidad privada, que a través de un centro de modelaje matemático trató de apoyar al gobierno dándole insumos estadísticos para cuantificar la crisis y dar proyecciones y en base a eso definir políticas públicas. Sin embargo, el Estado tampoco mostró interés, incluso llegó a decir que esto era inservible. Lo cual, con los días, nos dimos cuenta que el Estado retomó esto por su cuenta, pero sin consultar a este centro de modelaje matemático. Es decir, el Estado no confía en nada que no haga él. Por otro lado, en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, tanto la Universidad de El Salvador como la Universidad Centroamericana han estado muy activas. Han aportado mucho desde la academia, desde ciencias como las ciencias políticas, como la economía, como la sociología, brindando análisis y proyecciones en cuanto a la crisis, en cuanto a el avance de la enfermedad y principalmente ese aporte de las universidades se ha centrado en el cuestionamiento del Ejecutivo, el cual la población civil que está informada es consciente de que ha habido un mal manejo de la pandemia en cuanto
primero, a la política del miedo con miras a una agenda política, considerando que en El Salvador hay elecciones en febrero próximo. Por tanto, el Estado está utilizando los recursos que ha prestado para hacer campañas políticas y para infundir miedo, haciendo una polarización en la población civil. Además, hay un ataque constante contra las universidades, las cuales se han visto afectadas también por la misma crisis. En el caso de la universidad pública, desde el mes de marzo, el Estado, el Ejecutivo, le quitó el presupuesto. Entonces, la universidad se ha visto en problemas para subsistir. Incluso a la fecha, hay muchos profesores que aún no se les ha remunerado las clases del ciclo anterior. Todo esto propiciado por el problema, por esa descalificación que el Estado ve a las universidades como un enemigo político, lo cual no es ajeno a otras dinámicas. Lo mismo pasa con las alcaldías, donde tiene 5 meses el Ejecutivo de no darles presupuesto. Lo mismo pasa con el Poder Legislativo, donde les ha reducido también sus fondos. Y vemos aquí, y cierro con esto, que en El Salvador tenemos dos problemas. Por un lado está la crisis sanitaria propia del COVID-19 y por otro lado está la politización de la crisis propia o ejecutada por el Poder Ejecutivo. Cierro con eso. Muchas gracias, Leonel, por tu respuesta, por hacernos una síntesis de un problema que evidentemente es muchísimo más grave y que está relacionado con lo que hacemos las universidades y la relación con la sociedad misma, ¿no? Vamos ahora con la última pregunta para Isabel, que dice: ¿cómo enfrentar la pandemia de las mujeres cuando muchas veces ellas deben convivir con sus agresores? Isabel, te doy el paso. Bueno, primero yo creo que esta es una pregunta que se hizo muy seguido durante el marco de esta pandemia, porque precisamente tenemos otra pandemia que siempre está latente, que es la de la violencia contra la mujer, la violencia contra, contra las niñas, contra las jóvenes acá en nuestros países, y que en este momento se ha confirmado algo que creo que ya era de conocimiento de todos, que los hogares no son el lugar más seguro para las niñas, para las jóvenes, para las mujeres. Y en este sentido, nosotros tenemos que poner la atención también a otros tipos de violencia que se han visto agudizados y que son mucho más silenciosos. Por ejemplo, en el caso de la violencia, también que se ejerce hacia las mujeres en el tema de la sobrecarga del cuidado. Ya estaba un debate iniciado al respecto de la sobrecarga en el trabajo del cuidado en los hogares. Sin embargo, ahora se ha agudizado mucho más porque las jornadas que están desarrollando las mujeres son mucho más largas, ahora teniendo que llevar teletrabajo, ahora teniendo que llevar también el cuidado y el seguimiento de sus hijos con la modalidad virtual que ahora permiten que ahora han implementado los centros educativos, y además todo el trabajo que ya implica el hogar, todo el trabajo de aseo, todo el trabajo de otras personas dependientes como adultos mayores o personas con discapacidad. Entonces, todo esto ya se agudizó, y el debate, y por ejemplo, en el caso de nuestras ciencias, tenemos que reforzar desde nuestros cuerpos teóricos el debate sobre el tema del cuidado. Y también el tema de ya la violencia física, la violencia sexual. En el caso salvadoreño, ese es un tema polémico, es un tema que ha resultado
muy escandalosas las declaraciones oficiales y muy escandalosas también las reacciones de la población, porque por ejemplo hace unos meses encontrábamos al presidente diciendo que las mujeres salvadoreñas estábamos, si no me equivoco, 60% más seguras que en el periodo, que en ese mismo periodo del año pasado. Sin embargo, nos damos cuenta de que las mujeres no han podido ir a denunciar porque no podíamos salir de nuestras casas. Entonces, si estaban viviendo episodios de violencia física, violencia económica, si estaban viviendo agresiones psicológicas, no podían salir y acudir a organizaciones o a instituciones estatales que les permitieran denunciar. Entonces, yo creo que es bien interesante contrarrestar las versiones oficiales, que eso es algo que los historiadores, aquí ustedes como colegas historiadores tienen una vasta experiencia en eso. Las versiones oficiales nos decían ciertas cifras, pero en la realidad las mujeres estamos viviendo otras situaciones. El desempleo también es una situación que está afectando y que de acuerdo a economistas feministas también están diciendo que en el caso del desempleo va a profundizarse de manera aún mayor en el caso de las mujeres y con consecuencias aún más terribles. Pero debemos estar atentos a todas esas condiciones y estudiar la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva de totalidad, desde una perspectiva holística y todas las manifestaciones que ésta tiene. Perfecto. Muchas gracias, Isabel, por tu respuesta. También nos has hecho una gran síntesis de un problema que se vive a nivel regional. Vamos a pasar con el segundo bloque de preguntas, que son preguntas generales para nuestros 4 panelistas. La dinámica es la siguiente: yo voy a leer las 4 preguntas que tengo acá formuladas y que las han hecho nuestros participantes, quienes nos están viendo, quienes ven la transmisión en estos momentos. Y después le daré 2 minutos a cada panelista para que nos sinteticen sus respuestas, ¿de acuerdo? El orden en el que voy a dar la palabra es el mismo que hemos venido manejando. Muy bien. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cuáles son los desafíos para la ciencia social en este tiempo de pandemia? ¿Deberán transformarse dichas ciencias para el futuro? La número 2 es: ¿cuál ha sido el papel de las universidades en medio de la pandemia en cada uno de sus países? Un poco ya esto nos lo han comentado desde El Salvador, pero no lo hemos escuchado en el caso tal vez de Guatemala. La tercera es: ¿de qué formas la juventud puede aportar a un presente lleno de incertidumbres? Y la última pregunta sería: ¿qué políticas públicas para la atención de la emergencia se han llevado en sus respectivos países? Si las hay, ¿han tomado en cuenta los distintos grupos poblacionales presentes en cada país? De esta forma, vamos a abrir ya el bloque número 2 de preguntas, agradeciéndole también a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios, sus consultas y sus saludos. El último saludo que tenemos viene desde la Universidad Nacional en Heredia para nuestros panelistas. Y bueno, pasamos ya al bloque de preguntas y le doy la palabra a Cristina. Gracias, Jessica. Bueno, traté de apuntar las preguntas para... Creo que debo responder las 4, si no mal entendí. Sí. Vale. El desafío para las ciencias sociales. Es una interesante pregunta. Junto a Isabel pertenecemos a una red de investigación ambiental y en una ocasión tuvimos un debate sobre este punto, y es que al ser una coyuntura del presente, por lo general antropología y sociología están como súper familiarizadas estudiando el presente, pero la historia no, sobre todo el purismo histórico. Y es que tuvimos duras críticas, voy a hablar de una experiencia personal que tuvimos, bueno, de una experiencia grupal que tuvimos con Isabel y nuestro grupo de trabajo, y es que recibimos críticas por tratar temas del presente, sobre todo de mi parte, porque representando la historia, ¿verdad? Y es que
Primero creo que voy a hablar como del desafío específicamente para la historia. Y en el caso de El Salvador, sí, este es un desafío el de introducir estas formas de hacer historia, ya que si bien la disciplina se gestó en un momento en que se consideraba que eso era únicamente el pasado, pero no es así, ¿verdad? Sino que también tenemos un aporte, tenemos una voz, y como estudiosos del pasado podemos dar un aporte significativo al debate junto con los colegas sociólogos y antropólogos. Los desafíos son de manera general y regional, creo que son muchos. Creo que nos quedamos cortos. En alguna ocasión hablaba con un amigo de Costa Rica que las ciencias sociales nos quedamos cortas en este contexto. La maestría en historia aplicada abrió este espacio de un blog para que publicáramos sobre la temática. Pero la población en general, digamos que como que no sabe muy bien en qué podemos aportar, pues, y sobre todo la oficialidad, los gobiernos no saben muy bien en qué pueden aportar, porque al ser una cuestión sanitaria, se piensa de primera mano en los médicos, economistas por las cuestiones, las cuestiones económicas y fiscales, etcétera. Entonces, creo que un desafío es reforzar el compromiso que tenemos todas y todos desde la disciplina a la que pertenecemos con la sociedad, con aportar a la sociedad. La ciencia o las disciplinas a la que cada quien representa, creo que se mantienen si producimos y si nos comprometemos a compartir, o sea, aportar a los debates. Si no, los sociólogos no escriben o no aportan la sociología de cada país, pues no, ¿verdad? Entonces, en este caso la historia o la antropología también. Son desafíos grandes porque estamos en un proceso también en el que nosotros estamos inmersos en un proceso de transformación, tanto de cotidianidades como de mentalidades, y en cambios socioeconómicos significativos. Leonel en algún momento mencionaba les mencionaba las enormes deudas que ha contraído El Salvador en esta gestión de la pandemia, de la que si buscamos una solución o una salida, sobre todo para El Salvador, en materia socioeconómica, estaría demasiado difícil mencionar una en este momento, puesto que se ha vuelto, y por lo que se ve, es un nudo ahorita en donde el gobierno se ha vuelto demasiado personalista y no se deja ayudar, sobre todo de los demás colegas, ¿verdad? O desde las universidades. Entonces, somos una generación en un escenario de incertidumbre, la verdad. Creo que la migración va a aumentar un montón, sobre todo en el caso de El Salvador. Políticas públicas, pues solo en materia económica, para la oficialidad, todos los sectores son enemigos si no lo apoyan o si no lo idolatran, en todo sentido. Si no lo idolatran, todos son enemigos políticos. Y en algún momento un académico de acá tuvo un debate como muy personal con el presidente, junto a otras universidades que han dado postura, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en cuanto a la gestión del COVID. Entonces, las universidades entonces se han vuelto, como dijo Leonel, un enemigo político. Los científicos, los intelectuales se han vuelto también enemigos de la oficialidad, en donde a algunos se les me he dado cuenta, y en el caso de Isabel y el mío, hemos tenido bastantes acoso de manera virtual y ataques y amenazas de manera virtual por cuestiones que hemos estado haciendo desde acá en la organización. Entonces, esto se ha vuelto bastante complejo. Es una cuestión muy compleja de mencionar. Bueno, me quedo hasta aquí. Creo que Isabel va a ahondar en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Le damos ahora el pase a Leonel. Ok. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el desafío de las ciencias sociales? Pues a mí me parece que es una buena oportunidad, hay que verlo como una oportunidad esta crisis, para aportar socialmente.
ya que en el caso de la historia pues pocas veces es tomada en cuenta para el análisis de los problemas presentes. Y me llama la atención que ahora, por ejemplo, se ha retomado mucho ver al pasado. Por ejemplo, quizás un ejemplo icónico es el caso de la gripe española, que hasta hace poco muchos, incluso especialistas, no estaban bien informados respecto al tema, y ahora resulta que todos lo manejan al menos medianamente. Y esto se debe a que los seres humanos de alguna manera siempre buscamos dar explicaciones a nuestro contexto, a nuestra realidad, y en esa manera las ciencias sociales como sociología, antropología, historia, filosofía, etcétera, pueden aportar mucho. En el caso salvadoreño, de manera institucional, me parece que la Universidad Centroamericana, UCA, lo ha estado haciendo, dando aportes desde sus autoridades, desde diversos académicos de las ciencias económicas, políticas, sociales, etcétera, y también algunos profesores de la Universidad Estatal han aportado en cuanto al análisis de la situación, al manejo de la pandemia, siempre en esta discusión respecto a las decisiones que va tomando principalmente el Poder Ejecutivo y en el manejo de recursos y en el Estado de Derecho, lo cual es un punto muy importante porque en los últimos días los ataques han llegado a tal punto de no solo desprestigiar, sino de satanizar, podríamos decir, a aquellos periódicos, a aquellos medios que no están a favor del Estado. Esto en cuanto al ejercicio de las ciencias sociales. Por otro lado, el papel de las universidades, como ya lo mencionaba, ha sido muy activo en cuanto a la crítica y al análisis de la situación. Sin embargo, no ha tenido mayor apoyo en cuanto a recursos, tanto en el caso de la Universidad Estatal, que intentó aportar desde las ciencias naturales, elaborando pues, materiales químicos para desinfección, no hubo apoyo, y tampoco ha habido apoyo a la academia, es decir, a aquellos intelectuales que están tratando de buscar darle una solución a los problemas del presente. Por otro lado, respecto a las juventudes, me parece que la juventud, en primer lugar, debe ser más responsable, porque respecto a las medidas como el distanciamiento social, como la asepsia, son los llamados a dar el ejemplo, ya que principalmente cuando se quitó la cuarentena, quienes se fueron de fiesta, quienes se fueron a las discotecas, a los bares, fueron los jóvenes. Entonces los jóvenes son los llamados a dar este ejemplo. Por otro lado, está el papel de la organización social. Los jóvenes pueden aportar mucho, desde colaborar con su comunidad hasta apoyar iniciativas contra injusticias que se han generado dentro de la dinámica de la crisis sanitaria. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, denunciándola, aquellos problemas ambientales que se han aprovechado empresas y el Estado para hacer de las suyas, y sobre todo denunciando la corrupción de la que es víctima toda la sociedad. Por otro lado, también siendo críticos, los jóvenes, al tener mayor facilidad de acceso a plataformas digitales, deben de saber filtrar la información a través de fuentes veraces. También está continuar con su formación académica, su formación profesional y realizando también actividades productivas. Y para finalizar con esto de la juventud, yo creo que los jóvenes son los llamados a innovar, a dar soluciones a los problemas, pues vemos que otras generaciones han tenido problemas para adaptarse, por ejemplo, al trabajo desde casa. Incluso muchos docentes universitarios, por su edad y por su experiencia, se les dificulta a veces dar clases, dar cátedras desde los entornos virtuales. Entonces, los jóvenes tenemos que plantear un cambio e innovar tanto en la forma de la organización social, tanto siendo responsables con las medidas sanitarias, como también adaptándonos a estas nuevas prácticas de la cotidianidad que se vive hoy en día. Y por último, respecto a qué políticas públicas y a qué grupos han estado enfocados, las políticas públicas del Estado, es de decirlo,
en un inicio trataron de llevarlos por buen camino. El Salvador, dentro de Centroamérica, fue de los primeros países que cerró fronteras y los aeropuertos, lo cual fue visto bien por varios sectores. De igual modo, se declaró la cuarentena y se les dio un insumo económico a la población, y más tarde se entregaron canastas solidarias. Sin embargo, poco a poco, a medida se va acercando las elecciones de febrero, parecería que el Estado va cambiando su agenda, que el Poder Ejecutivo en específico va cambiando esa agenda hacia politizar la crisis y buscar de qué manera se va aprovechando de las coyunturas para generar adeptos a sus intereses. Entonces, las políticas públicas en los últimos días han tenido ese enfoque, en la medida de hacer quedar bien al Poder Ejecutivo y poner a la población en contra de los otros partidos. Cierro con eso. Jessica. Gracias, Leonel. De nuevo por esta síntesis que nos hacen de unos temas que daban para hablar toda una tarde. Vamos ahora con Héctor, quien nos explicará, nos dará respuesta desde la perspectiva guatemalteca. Ok, gracias. Con respecto a la primera, yo creo que el mayor desafío para las ciencias sociales en este momento es poder visibilizarnos, porque al menos en Guatemala, en proceso de posguerra, significó una total invisibilización de las ciencias sociales como una herramienta muy útil, ¿verdad? Estamos en un punto en el que las ciencias sociales en el nivel medio e incluso en el nivel superior universitario son cursos que según este país los puede dar cualquiera. Esa es la idea general, ¿va? Que cualquier persona puede dar una clase de ciencias sociales. Entonces, ese es el mayor desafío para las ciencias sociales, poder decir, aquí estamos y esto es lo que hacemos y por qué lo que hacemos ayuda tanto a estas crisis también, ¿verdad? De hecho, precisamente mi artículo lo cerré con la mención de que las ciencias sociales, la historia, la sociología y la antropología son importantes en este tipo de situaciones para analizar el cómo, para evaluar el cómo se iban a tomar las medidas sanitarias y sobre todo también qué tipo de respuesta podría haber de la población ante este tipo de medidas, que es algo que no se tomó en cuenta al momento de ponerlo la cuarentena, los toques de queda, etc. En cuanto al papel de las universidades, en Guatemala solo existe una universidad pública, la Universidad de San Carlos, y existen casi 10 universidades más, si no estoy mal, las cuales que son universidades privadas que han logrado aportar desde sus propios medios distintas cosas como, digamos, elementos químicos, equipo médico de protección, etcétera. Y la Universidad de San Carlos con lo que ha contribuido también es con su que como universidad pública las carreras están diseñadas en cierta forma para servir a la población, no al sector privado. Entonces, una gran cantidad de los estudiantes de la Universidad de San Carlos, sobre todo de las facultades como bioquímica, medicina, etcétera, se pusieron al frente en esta pandemia incluso, ¿verdad? Pero también el problema, como la Universidad de San Carlos, es que la misma universidad está en medio de una situación muy conflictiva, ya que desde hace más de 2 años se viene una constante lucha de la organización estudiantil como sindical en contra de la rectoría, porque sí se ha visibilizado una intención de privatizar a la Universidad de San Carlos. Entonces la universidad, creo yo, no ha podido dar el potencial total durante esta pandemia gracias a esos mismos conflictos que se tienen internos, tanto de la organización con las autoridades universitarias, como de la organización misma en sí, ¿verdad? Porque la universidad fue fuertemente tocada durante el conflicto armado y esos choques que sufrieron las unidades académicas siguen vivos hasta hoy, y evidencia de eso es lastimosamente la deficiencia de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Ciencias Económicas, que eran tan importantes y ahora demuestran también una ineficiencia en muchos temas, ¿verdad? Entonces, la universidad pública sí ha tenido un papel importante, pero no al nivel que debería por el mismo hecho de que tiene sus propias problemáticas al interno.
Y sobre la tercera de las juventudes, yo creo que Leonel mencionó lo más importante, ¿verdad? La conciencia, etcétera. Yo creo que para mí siempre va a ser la crítica, pero obviamente la crítica sin deshumanizar, ¿verdad? Sin deshumanizarse uno como sujeto, sin deshumanizar a los demás sujetos, pero siempre mantener esa crítica como un eslabón importante de su vida, tanto académica como personal, ¿verdad? Yo creo que sí, las juventudes tienen que, en esa humanización, tienen el papel importante de entender que toda la desigualdad es lo que más crea este tipo de crisis, ¿verdad? La Universidad de San Carlos y todo el sector público, incluso el privado de educación media, se topó con los mismos problemas, que ni la mitad de los estudiantes podían conectarse a clases en línea, los docentes tampoco. Yo creo que la juventud eso es lo que tiene, la tarea de ser críticos sin deshumanizar y al contrario, humanizar ese pensamiento colectivo. Y en cuanto a las políticas públicas, yo creo que sí hubo un cierto discurso en este país para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, sí, que no es para todos los guatemaltecos, lastimosamente, sí fue puesto a disposición de toda la población, ¿verdad? Y al igual que otras medidas como algo que siento yo fue muy simbólico, fue el hecho de que toda la propaganda o todos los mensajes para las medidas sanitarias del coronavirus sí fueron transcritas hacia los 22 idiomas indígenas. Eso fue algo para mí sumamente importante, una cosa muy simbólica, muy importante para las poblaciones, ¿verdad? Pero no ha pasado de ese discurso. Como lo dije en la crítica selectiva, no se ha tomado en cuenta la diferencia de la realidad social, política, económica de cada grupo distinto. Porque incluso dentro de Guatemala es una realidad la situación de comunidades indígenas o de la clase baja, por así decir, dentro de la capital, y es muy distinta o más deplorable en el interior del país, en el altiplano o en el oriente, ¿verdad? Otra cosa de política pública que sí puedo decir que se fortaleció un poco fue sobre la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, porque lastimosamente sí hubo un incremento que hasta el Estado llegó a reconocer, que algo que usualmente el Estado no hace, pero sí llegaron a reconocer el incremento preocupante, alarmante de violencia intrafamiliar y contra la mujer específicamente. Eh, Creo que sí, la pandemia visibilizó también mucho ese tipo de problemáticas. Que se haga algo al respecto de parte del Estado concretamente y eficientemente es algo muy distinto, pero al menos sí se visibilizó, ¿verdad? Solamente. Gracias, Leonel. Muy interesante lo que aportas. Y para finalizar, le doy el pase a Isabel para escuchar sus respuestas. En el caso de las preguntas que ya las han comentado y con aportes muy interesantes los compañeros anteriormente, me gustaría también aportar que entre los desafíos principales de las ciencias sociales, y voy a intentar no repetir las ideas básicas que ellos han compartido, es primero retomo lo que dice Crisi, de que nosotros tenemos que demostrar que nuestros temas, que nuestros oficios tienen algo que decir sobre los problemas de este tipo. Primero, aunque este es un tema de salud, aunque este es un tema también de economía por las implicaciones que ha tenido la crisis inherente a esta pandemia, ¿verdad? Nosotros tenemos algo que decir, nosotros tenemos que poder elevar nuestra voz y mostrar que existe toda una dimensión social, toda una dimensión cultural y toda una dimensión histórica en la que nosotros contribuimos y que es necesaria para que los estados puedan paliar las consecuencias de este tipo de crisis sanitarias y económicas. También en el caso de las universidades, en el caso de la segunda pregunta, a mí me parece bien interesante la parte que hace un tiempo estábamos en un conversatorio de parte de la Asociación de Estudiantes de Antropología a la que pertenezco, de la Universidad de El Salvador, y hablábamos acerca de cómo las universidades han implementado nuevas estrategias
para democratizar el conocimiento, para hacer espacios como este, foros virtuales, hacer espacios que permitan que los estudiantes puedan seguir desarrollándose, puedan seguir conociendo, puedan, no se trunquen estas redes de conocimiento y de interacción y diálogo entre el desarrollo de las ciencias sociales con otras universidades internacionales. Y a mí me parecía bien interesante también otras estrategias que ponían algunos centros de producción científica, como que liberaban cierta bibliografía, liberaban ciertos archivos, o empezaban a apostarle a la digitalización de muchos de los materiales con los que disponían en sus repositorios físicos. Entonces creo que esos son algunos de las estrategias que han utilizado las universidades de cara a la pandemia en cuanto al tema académico y en cuanto a la parte de las estrategias propias sanitarias y todo eso. Yo creo que no han estado exentas de buscar contribuir, de buscar plantear nuevas soluciones y estrategias que, bueno, ya las planteó también Leonel y Cristina en el caso de El Salvador. En el caso de las políticas públicas, a mí me gustaría comentar en esta parte, perdón, en el caso de juventud, yo creo que tenemos que implementar dos cosas importantes: mostrar redes y fortalecer redes de solidaridad, tanto entre las juventudes organizadas, juventudes dentro de la academia, emprendedores jóvenes. Tenemos que establecer redes más fuertes de solidaridad y también alianzas generacionales con la gente mayor, para que podamos emprender o más bien podamos dar la cara de una mejor manera en estos desafíos. Y en el caso de la cuarta pregunta que se hacía sobre las políticas públicas de atención a la emergencia, en el caso del que me he acercado más, en el caso de los grupos domésticos, en el caso de atención hacia las mujeres, a mí me parece que es interesante también un debate que se pone sobre los bienes comunes. La arquitecta feminista Ana Falu, ella decía también de que para quedarse en casa hay que tener una casa inicialmente. Entonces, para quienes no tienen casa, tal como lo decía Héctor, en el caso guatemalteco, que es una realidad que compartimos en Centroamérica, nos tenemos que abocar a los bienes comunes y formas de organización comunitaria y formas de organización barrial, en el que tiene que entrar el Estado de lleno a garantizar y a mejorar esta parte de la administración de los bienes comunes. Implementar nuevas estrategias de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, que permita a las comunidades poder mantenerse firmes ante las dificultades que se presenten con emergencias como esta. Luego también creo que se deben implementar nuevas formas y como sociedad tenemos que robustecer la parte del acceso a la información y la transparencia, para que las decisiones de país, para que las decisiones también regionales puedan tomarse desde los acuerdos, desde los diálogos y desde los consensos de diferentes sujetos de la sociedad. Y finalmente creo que también se debe desestatalizar la atención hacia las mujeres y retomar las discusiones sobre las políticas de cuidado, sobre las políticas para disminuir y reducir el riesgo de la violencia contra las mujeres y, claro, desde luego, incluir a otros sujetos como organizaciones de la sociedad civil, como las universidades, para que puedan establecer vínculos y atender de mejor manera a las mujeres y bueno, a las víctimas de violencia doméstica en todas las expresiones.
solamente. Muchísimas gracias a Isabel por su participación y con esto vamos cerrando esta actividad, este foro. Quien afirme que la juventud es el futuro de un país se equivoca. Definitivamente es el presente y hoy nuestros 4 invitados e invitadas de lujo así lo han confirmado. Nos han realizado un análisis sociohistórico sobre la situación de la pandemia desde cada uno de sus países y desde cada una de sus experiencias y profesiones. Así que estamos muy complacidos de poder contar con ustedes en nuestra maestría y en este proyecto de entender el presente. El mes pasado, la actividad que realizó la maestría tuvo como invitado a Carlos Gregorio Bernal de El Salvador, a Rolando Carizales de Honduras, a Patricia Carenga de Costa Rica. Y las conclusiones a las que se llegaban sobre el tema de la pandemia son muy similares. La vulnerabilización de los derechos tanto de sectores indígenas como de mujeres, la militarización de la cual ha sido, que se está viviendo en la región centroamericana a raíz de la pandemia con los toques de queda, y las protestas a través de las redes sociales son los grandes temas con los que concluimos esa actividad y que hoy también nos trazan diálogos con lo expuesto por nuestras y nuestros panelistas. A Cristina, a Leonel, a Héctor y a Isabel, muchísimas gracias por darnos de su tiempo y participar de esta actividad. Esperamos verles en otras actividades de la maestría y a ustedes por observar este programa. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y nos pueden seguir desde nuestras redes sociales, en Facebook, Maestría en Historia Aplicada, y el blog también de la Maestría en Historia Aplicada. Que estén muy bien.